Buenos días, mi nombre es Victoria Suárez, soy residente de primer año del Hospital Garraham y junto a mi compañera Sabrina Pradeda les queremos presentar el Ateneo que titulamos Leucemia mielomonocítica juvenil. Vamos a comenzar con un caso clínico. El 18 de enero del 2021 ingresa a la guardia de nuestro hospital un paciente de 3 meses de edad que cursaba con fiebre de 38 grados de 24 horas de evolución. Él tenía el abdomen distendido, no se prendía el pecho materno y además tenía hepatoesplenomegalia, por lo que se decide tomar una muestra de sangre para que sea analizada en el laboratorio. De los resultados obtenidos, los más relevantes fueron los que se hallaron en el hemograma. En el contador hematológico justamente se evidenció que el paciente tenía 102.000 blancos, es decir, estaba cursando una hiperleucocitosis, 6,4 gramos por decilitro de hemoglobina, estaba anémico y en cuanto a las plaquetas tenía 23.000 plaquetas, estaba plaquetopénico. En cuanto a los resultados del recuento diferencial leucocitario, el contador hematológico arrojó que el paciente tenía 13,5% de neutrófilos, 19,5% de linfocitos, 56,4% de monocitos, 1,5% de eosinófilos, 0,5% de basófilos y 8,6% de granulocitos inmaduros. Además, evidenció múltiples alarmas que indicaban la presencia de blastos, de desviación a la izquierda, de linfos atípicos, de neutropenia. Bueno, distintas alarmas que obviamente nos llamaron la atención y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estos resultados dados por el contador hematológico automatizado tienen que ser siempre verificados mediante la microscopía óptica, ya que muchas veces los distintos linajes celulares suelen ser confundidos por los equipos automatizados y dar porcentaje de células que realmente no tiene el paciente. Acá un resultado que llama sumamente la atención es el porcentaje de monocitos. Un 56% de monocitos es un porcentaje muy alto que sin lugar a duda requiere de ser confirmado mediante la visualización del frotis de sangre periférica del paciente en el microscopio. Bueno, es así que lo que hicimos obviamente fue un frotis de sangre periférica y al realizar el frotis lo que evidenciamos era que había células de un tamaño medio a grande con cromatina laxa, escaso citoplasma, que tenían justamente una morfología similar a blastos. Frente a estos resultados y obviamente lo que fue la plaquetopenia, la anemia y la hiperleucocitosis, los médicos consideraron que el paciente estaba cursando con un debut oncológico hiperleucocitario, como podía llegar a ser una leucemia aguda. Al día siguiente, el 19 de enero, se le saca otra muestra al paciente y va derivada específicamente al sector de hemato-oncología especializada que tenemos en el hospital. Y lo que se vio era que el paciente tenía 76.000 blancos con un 10% de neutrófilos, 20% de linfocitos, 14% de monocitos, 4% de eosinófilos, 40% de blastos y 12% de mielocitos. A su vez, se evidenció una abundante cantidad de eritroblastos, entre un 40 y un 50%. Tenía 19.000 plaquetas, es decir, seguía plaquetopénico. El valor de la hemoglobina fue de 5,9 gramos por decilitro y ya acá en este punto decidieron realizarle una transfusión de glóbulos rojos al paciente porque el valor de hemoglobina estaba cayendo y ya obviamente era un valor bastante crítico. Tenía un ácido úrico de 7,4 miligramos por decilitro y además se le decidió tomar una muestra para hacer el análisis de cariotipo que arrojó que el paciente tenía una monosomía del cromosoma 7. Además, se tomaron muestras para lo que es hemocultivos, serologías y virologías. Y bueno, con estos resultados, el Servicio de Hemato-Oncología consideró que el paciente era poco probable que esté cursando una leucemia aguda
por la abundante cantidad de eritroblastos que tenía, que dije que eran entre un 40 y un 50%, ya que al tener tanta cantidad de eritroblastos se supone que la médula está regenerando, por lo que la posibilidad de que el paciente curse una leucemia aguda sería poco probable. Entonces ahí empezaron a sospechar como diagnósticos diferenciales la posibilidad de que el paciente esté cursando o con una infección congénita o una leucemia mielomonocítica juvenil o directamente un trastorno inmunológico. Acá en este frotis de sangre, en este campo, les queríamos mostrar los 4 eritroblastos que se pueden ver, que refleja justamente la gran cantidad de eritroblastos que tenía el paciente. El 20 de enero, al día siguiente, se recibe el resultado de la punción de médula que se le realizó al paciente el día de ingreso, cuando ya comenzaron a sospechar del posible debut oncológico. El resultado que se obtuvo fueron que el paciente tenía una buena celularidad global a nivel medular, la serie megacariocítica se encontraba ausente y esto fue interpretado como que hubo un error en la técnica o que realmente el paciente tenía la serie megacariocítica ausente, fue un interrogante que quedó planteado. La serie mieloide se encontraba con freno madurativo y severos cambios displásicos. Y la serie eritroide tenía un predominio de formas inmaduras y cambios displásicos con aisladas imágenes de hemofagocitosis. Además, se le hizo la reacción de Pearce, que dio un 57% de sideroblastos positivos. Y bueno, para concluir, en cuanto a las distintas estirpes celulares, se vio que había un 40% de la serie eritroide, 49% de la serie mieloide, 5% de la linfoide, 6% de la monocitoide y 0% de blastos. Es decir, con la punción medular se pudo comprobar la sospecha de hemato-oncología en el cual el paciente no estaba cursando una leucemia aguda al evidenciarse justamente que no tenía blastos a nivel medular el paciente. Y acá es algo importante que también les queremos hacer hincapié de que cuando se vio al microscopio la primera muestra del paciente que llegó por guardia, que tenía una morfología muy similar a blastos, puede haber pasado que esos blastos hayan sido quizás monocitos displásicos. ¿Y por qué les digo ahora de monocitos displásicos? ¿Por qué? Si pueden ver, al 20 de enero del 2021 se le hace otra punción, otra extracción de sangre, en donde se evidencia que el paciente seguía con 75.470 blancos, pero además tenía un 34% de monocitos, tenía una monocitosis. Entonces, lo que pudo haber pasado es que la extirpe celular que parecían blastos el primer día hayan sido monocitos displásicos muy difíciles de distinguir de los blastos por el tamaño y la morfología, que puede ser que hayan ido madurando a lo largo del tiempo y es por eso que ahora el 20 se pueden visualizar como monocitos per se. Y justamente de esta manera se podría entender el cuadro del paciente, teniendo en cuenta además que tenemos una punción medular sin blastos. Bueno, el 22 de enero finalmente el paciente evoluciona con un franco deterioro clínico, por lo que frente a las altas sospechas tanto clínicas como de laboratorio, se decide comenzar el tratamiento para una leucemia mielomonocítica juvenil. Ahora más adelante vamos a ver justamente cuáles fueron los criterios diagnósticos que hicieron que consideren que el paciente estaba cursando con una leucemia mielomonocítica juvenil. Ya vimos que la leucemia aguda fue excluyente al hacer la punción medular. Además, lo que se hizo fue excluir un síndrome de tipo ALP-like NRAS-CARRAS, que es un síndrome linfoproliferativo autoinmune con defecto en el Fas ligando, que está caracterizado por tener una clínica muy similar a la leucemia mielomonocítica juvenil y a la clínica que estaba cursando el paciente de leucocitosis, monocitosis, citopenias, esplenomegalia, pero bueno, este síndrome logró ser descartado al hacer la citometría de flujo de una muestra de sangre del paciente en donde se vieron ciertos marcadores
de los linfocitos que no tendrían que estar presentes si el paciente hubiera tenido este síndrome. Por lo que finalmente, por exclusión y por características propias del paciente, que vamos a ver más adelante, como lo dije anteriormente, se logró llegar al diagnóstico del 25 de enero del 2021 de que el paciente tenía una leucemia mielomonocítica juvenil. Cuando hablamos de una leucemia mielomonocítica juvenil, hablamos de un desorden hematopoyético clonal agresivo de la infancia que está caracterizado por una proliferación excesiva de monocitos y granulocitos que invaden diversos órganos. Se le incluye dentro de los síndromes de superposición mielodisplasia, neoplasia mieloproliferativa. Ahora bien, ¿qué son estos síndromes? El síndrome de superposición mielodisplasia, neoplasia mieloproliferativa son neoplasias clonales mieloides que comparten simultáneamente características fenotípicas mieloproliferativas y mielodisplásicas. En el paciente van a coexistir citopenias y cambios displásicos con leucocitosis y o trombocitosis y a veces organomegalias, como fue el caso de nuestro paciente que tenía hepatoesplenomegalia. Ahora bien, para recordar, un síndrome mielodisplásico es un trastorno hematológico de la stem cell hematopoyética que está caracterizado por la presencia de uno o más citopenias en sangre periférica, por la presencia de hematopoiesis inefectiva a nivel medular y por la presencia de displasia en dos o más líneas celulares. Cuando hablamos de citopenias, se definió citopenias dentro de los síndromes mielodisplásicos en la última revisión del 2016 que realizó la Organización Mundial de la Salud cuando clasificó a las neoplasias mieloides y a las leucemias agudas. Y en esta revisión consideraron que justamente los pacientes con síndrome mielodisplásico iban a cursar con citopenias cuando tengan una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, un recuento de neutrófilos menor a 1800 y un recuento plaquetario menor a 100.000. En cuanto a la displasia, es importante tener en cuenta que al menos el 10% de la estirpe celular se tiene que ver con afectada y se puede evidenciar. A nivel de los neutrófilos pueden verse hipogranulares, pseudopelgers o con segmentación bizarra del núcleo, como podemos ver. A nivel de los eritrocitos se pueden ver con rasgos megaloblásticos o múltiples fragmentos nucleares. Y a nivel de los megacariocitos se pueden ver núcleos dispersos, monoglobulados o micromegacariocitos. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud organizó los síndromes de superposición mielodisplasia, neoplasia mieloproliferativa en 5 entidades, que son la leucemia mielomonocítica crónica, el síndrome mieloproliferativo displásico con sideroblastos en anillo y trombocitosis, el síndrome mieloproliferativo displásico inclasificable, la leucemia mieloide crónica típica y la leucemia mielomonocítica juvenil, que es donde nos encontramos. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, es de aproximadamente 1,2 casos por millón de habitantes por año. Comprende el 2 al 3% de todas las leucemias infantiles, pero el 40% de los síndromes mielodisplásicos, y suele ocurrir en menores de 3 años, siendo 2 veces más frecuente en el sexo masculino. En cuanto a la fisiopatología de la leucemia mielomonocítica juvenil, esta comienza cuando una célula madre en la médula ósea sufre múltiples mutaciones que llevan a la proliferación exacerbada de la serie granulomonocítica. Estas células no solamente van a invadir la médula ósea, sino múltiples tejidos y órganos como el vaso, el hígado y los pulmones. A nivel del vaso pueden producir esplenomegalia, dejando menor espacio para los otros órganos y lleva a producir dolor en el abdomen y en el pecho. Por otro lado, la generación excesiva de células blancas lleva a una menor producción de glóbulos rojos y de plaquetas. Entonces el paciente se va a manifestar con cansancio, con moretones, con sangrado. Y por otro lado, esta serie granulomonocítica que se genera es hipofuncionante, por lo cual
la capacidad de los monocitos, por ejemplo, de participar en la presentación antigénica, en la fagocitosis de células apoptóticas y de bacterias, se verá disminuida y el paciente puede verse susceptible a múltiples infecciones. En cuanto a los signos y síntomas que manifiesta el paciente dentro de las semanas y meses de comenzar la enfermedad, son la dificultad para respirar y o la tos seca por el infiltrado de las células tumorales, el agrandamiento de los ganglios linfáticos, el dolor abdominal, el dolor en huesos y articulaciones, la fatiga y palidez, moretones y sangrados, infecciones y fiebres frecuentes y el sarpullido maculopapular. En cuanto al laboratorio, en sangre periférica habrá un menor recuento de plaquetas, de glóbulos rojos y un mayor recuento de leucocitos a expensas de granulocitos inmaduros, monocitos displásicos y eritroblastos. Los blastos no superan el 5%. Esta es una foto del libro que queríamos mostrar en sangre periférica, los monocitos displásticos, que están circulados en rojo. En médula ósea habrá micromegacariocitos, hiperplasia granulomonocítica y los blastos no superan el 20%. Otras determinaciones son la hipergamaglobulinemia policlonal y el aumento de la hemoglobina fetal para la edad del paciente. Recordemos que la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma y que suele estar presente hasta el 6º mes de vida fisiológicamente y que luego se vuelve prácticamente indetectable. En cuanto a los genes que se verán afectados, son los genes de la vía de señalización RAS, que principalmente son el NRAS y el KRAS, o reguladores como el NF1, PTPN11 y CBL. Son mutaciones que están presentes en el 90% de los pacientes, básicamente todas de origen somático, excepto las de los extremos, NF1 y CBL, que son de origen germinal. Y esta hiperactivación de la vía de señalización RAS lleva a una sensibilidad exacerbada a un factor que se llama factor estimulante de colonias granulomonocíticas. Básicamente se manifiesta in vitro cuando se cultivan células de la serie granulomonocítica del paciente con la patología y lo que se ve es una generación espontánea de unidades formadoras de colonias sin necesidad de agregar este factor. Como vemos, en línea llena representa la del paciente con la patología de la leucemia mielomonocítica juvenil y en línea punteada la de un paciente sano. En concentración 0 ya hay una generación espontánea de colonia. Y a concentraciones crecientes pequeñas se ve una mayor velocidad en cuanto a la generación de estas colonias. Esto es laborioso, tarda básicamente 2 a 3 semanas de realizarse, su interpretación es engorrosa también, entonces está relegado al ámbito de investigación. Otra forma de poner entonces en evidencia la hipersensibilidad al factor estimulante de colonias granulomonocíticas es mediante el estudio de la hiperfosforilación de un factor que es el STAT5, que como vemos está íntimamente relacionado con el factor estimulante de colonias granulomonocíticas. Y para poner en evidencia por laboratorio la hiperfosforilación del STAT5 se hace mediante citometría de flujo. En cuanto al NF1, el NF1 es el gen de la neurofibromatosis 1. Produce la patología neurofibromatosis tipo 1. Y se manifiesta con manchas color café en la piel, con neurofibromas cutáneos, con anomalías en el sistema nervioso central, con anomalías en el desarrollo de los huesos y afectación en el músculo. Y básicamente este gen codifica para una proteína que regula la supresión tumoral y cuando está afectado, cuando está mutado, se pierde esta supresión tumoral y se ve exacerbada la proliferación celular. Lo mismo ocurre con el PTPN11, que es un gen que codifica para una tirosina fosfatasa, que cuando está mutado se exacerba la actividad de la fosfatasa y también se produce proliferación descontrolada de células. Y el CBL es una ligasa de ubiquitina que está relacionado con ponerle un stop o un freno, ya que internaliza a un receptor que es el del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Cuando está mutado se pierde este stop o este freno
y consecuentemente se exacerba la actividad y se ve, por lo tanto, un aumento en la proliferación de células de manera descontrolada. En cuanto a anomalías citogenéticas, el 30% de los pacientes pueden presentar monosomía del 7, el 10% pueden presentar otras anomalías y el 60% ninguna alteración. En cuanto a los criterios diagnósticos, se tienen que dar de la categoría 1 todos los criterios, que son agrandamiento del vaso, recuento elevado persistente de monocitos, ausencia de cromosoma Filadelfia y del reordenamiento BCR-ABL porque no estamos en una leucemia mieloide crónica, blastos menor al 20% en sangre periférica y médula ósea porque no estamos en una leucemia mieloide aguda. En la categoría 2 tendrá que darse al menos un criterio, que es la mutación somática del gen PTPN11, KRAS o NRAS, diagnóstico clínico de neurofibromatosis tipo 1 o mutación del gen NF1, o mutación de la línea germinal del gen CBL. En la categoría 3 se tendrán que dar al menos 2 criterios si es que no se cumplió ningún criterio de la categoría 2, que son la monosomía del 7 o cualquier otra anomalía cromosómica, hemoglobina fetal elevada para la edad, precursores mieloides o eritroides en sangre periférica, hipersensibilidad al factor estimulante de colonias granulomonocíticas e hiperfosforilación del STAT5. En el caso de nuestro paciente, estos eran los criterios que se encontraban presentes, con lo cual el diagnóstico fue correcto de la patología. Cabe aclarar que de la categoría 2, la mutación que estaba presente era la del gen PTPN11. También es importante que conozcan que en nuestro hospital actualmente hay un paciente que tiene la misma patología, la leucemia mielomonocítica juvenil, y que el gen que está afectado es el de la neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a la hemoglobina fetal elevada para la edad, también queremos destacar que en nuestro paciente no se podía determinar, ya que dijimos que suele estar fisiológicamente presente hasta el 6º mes de vida, y nuestro paciente tenía 3 meses de vida, con lo cual no era jerarquizable en este sentido, porque no podríamos determinar si era patológico o fisiológico del niño. Es importante establecer un diagnóstico diferencial, ya que existen múltiples enfermedades que comparten rasgos fisiopatológicos con la leucemia mielomonocítica juvenil. Entonces, por eso hay que diferenciarla de infecciones por citomegalovirus, parvovirus B19, leishmaniasis visceral, de ciertas deficiencias de vitamina como la B12, el folato, la vitamina E, de desórdenes metabólicos como el déficit de la mevalonatoquinasa, de desórdenes linfoproliferativos de origen autoinmune, de lesiones mitocondriales como el síndrome de Pearson, o de síndromes de falla medular hereditarios como la anemia de Fanconi, el síndrome de Schwamann-Diamond. Existe un índice pronóstico internacional revisado por sus siglas IPSS-R, que es un sistema que estratifica a los pacientes según su expectativa de vida y riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. Es un sistema creado en el año 1997 para los síndromes mielodisplásicos, que se revisó y se actualizó en el año 2012 y que busca estimar el comportamiento de la enfermedad y establecer terapéuticas que se ajusten al riesgo individual de cada paciente. Se basan en 3 criterios específicos que son el porcentaje de blastos en médula ósea, que va del rango 0 al 2%, 3 a 4%, 5 a 10% u 11 a 30%, y que de acuerdo al rango en el que se encuentre el porcentaje de blastos del paciente, se le asignará un puntaje. Lo mismo ocurre con el cariotipo, de muy bueno a muy pobre, y de acuerdo a la anomalía citogenética que presenta el paciente, también se le asignará un puntaje. Finalmente, también se considera la profundidad de citopenias, que dependerá del recuento de plaquetas y de neutrófilos que presente el paciente y del valor de corte en el que se encuentre la concentración de hemoglobina del paciente. Entonces, se asignará también otro puntaje y finalmente se sumarán para establecer una categoría de riesgo que va de muy bajo riesgo a muy alto riesgo. Es importante destacar
que este índice no establece un pronóstico exacto de progresión a leucemia mieloide aguda, ya que no considera ciertas características como por ejemplo si el paciente presenta comorbilidades o si se trata de un paciente adulto si tuvo antecedentes de leucemias o si el paciente está bajo tratamiento, ya que por ejemplo si está bajo algún tratamiento que le modifique el porcentaje de blastos o del recuento de plaquetas o de neutrófilos, este score variará. Por lo tanto, este índice tiene que considerarse junto con evaluación médica. El tratamiento es importante establecerlo lo más pronto posible, ya que es una enfermedad que progresa rápidamente a la mortalidad. De hecho, el promedio de vida de los pacientes que no lo reciben es de 10 a 12 meses. En este caso, si no reciben el tratamiento, suelen fallecer debido a una falla respiratoria por el infiltrado de células tumorales a nivel del pulmón. Y el tratamiento es el trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Y es la única opción posiblemente curativa hasta el momento. El paciente recibe una quimioterapia intensiva que destruye toda la médula ósea y las células tumorales y luego se le transfieren células madre de algún donante no emparentado compatible o de algún familiar para tratar de repoblar la médula ósea y el sistema inmune. El 52% es el porcentaje de supervivencia sin desarrollar enfermedad luego de haber recibido el tratamiento. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, tienen un riesgo de recurrencia y mayor va a ser el riesgo de recurrencia en niños en los cuales se diagnosticó esta patología siendo mayores de 4 años, en aquellos que tuvieran un porcentaje de blastos en médula ósea mayor al 20% al momento del diagnóstico, elevada hemoglobina fetal para la edad y que sean de sexo femenino. El tratamiento también dependerá de la caracterización molecular, ya que si el gen que está afectado es el NF1, PTPN11, KRAS o NRAS, se recurre al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Si el gen afectado es el CBL, entonces se opta por una esfera vigilante, ya que se vio en múltiples trabajos que estos pacientes manifiestan una regresión espontánea de su mieloproliferación. En caso de que el curso de la enfermedad empeore, ahí se recurre al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Posterior al trasplante, si el paciente presenta nuevamente anomalías moleculares o citogenéticas, entonces lo que se busca es remover esta terapia inmunosupresora característica de un trasplante para que el mismo sistema inmune del paciente trate de eliminar las células tumorales que se generen. En caso de que esto no ocurra, se recurre a un segundo trasplante. Como cierre del caso, el paciente se encontraba en un contexto grave de dificultad respiratoria, manifestada con estridor inspiratorio, tiraje inter y subcostal, con fiebre interrecurrente sin aislamiento del germen, de todas formas recibía antibióticos de amplio espectro y antimicóticos, con pancitopenia manifestada con glóbulos blancos de 2000, plaquetas de 7000, hematocritos de un 19%, había recibido el quimioterápico azacitidine días previos, y frente a este contexto el paciente se lo transfunde con glóbulos rojos y plaquetas y se le da filgrastim, que es un estimulante de granulocitos. Se continuó bajo la búsqueda para poder establecer el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Sin embargo, los últimos informes establecían que las posibilidades de hallar un donante histoidéntico eran muy bajas. Se habla con la familia de que la única forma de extender la sobrevida del paciente hasta la llegada del donante histoidéntico era mediante el quimioterápico azacitidine, al cual no estaba respondiendo. Finalmente empeora su cuadro respiratorio y fallece debido a una insuficiencia respiratoria aguda en contexto de leucemia mielomonocítica juvenil. Como conclusiones del Ateneo, queremos destacar que, a pesar de la baja incidencia de la leucemia mielomonocítica juvenil, esta es una patología que debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar diagnósticos diferenciales.
La leucemia mielomonocítica juvenil forma parte de un grupo heterogéneo de neoplasias de difícil diagnóstico y los avances moleculares y citogenéticos han permitido estudiar y comprender la patogenia de estos trastornos. Y finalmente, queremos destacar que es importante observar los extendidos de sangre periférica y continuar el estudio ante hallazgos aparentes de blastos. Continuarlos con otras disciplinas como citometría e inmunohistoquímica para arribar al correcto diagnóstico y colaborar así con la salud del paciente. Esta es la bibliografía que empleamos y desde ya queremos agradecerle al servicio de hematología que nos escuchó, a nuestras compañeras residentes por el apoyo y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.